En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Al momento de hablar de cáncer de huesos, síntomas como el dolor óseo o fracturas son situaciones que se deben considerar, pero hay mucho más sobre este padecimiento. El cáncer de huesos es una enfermedad en la cual los tejidos óseos desarrollan células malignas. Este tipo de cáncer, aunque es menos común que otras variantes, puede llegar a ser muy agresivo y requerir tratamientos intensivos. ¿Cómo empieza el cáncer de huesos? Detalles con el Dr. Roberto Colón, especialista en oncología de huesos y cirugía reconstructiva de adultos. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y seguimos dialogando con el doctor Roberto Colón Miranda, que es un especialista en oncología de huesos y también de cirugía reconstructiva en nosotros los adultos. Cuando hablamos del cáncer de hueso, ¿qué es? Ok, pues es importante identificar o clasificar lo que llamamos cáncer de hueso. Existe lo que es un cáncer primario de hueso, ¿verdad? Que es un cáncer que el cual empieza y se crea en el hueso, llamamos osteosarcoma o condrosarcoma, y obviamente esos tienen, ¿verdad? Diferentes tipos de subtipos que no vamos a hablar aquí porque estaríamos todo el día. Y existe lo que es metástasis, que no es cáncer de hueso, pero es un cáncer que empezó en algún lado y se movió al hueso. Si uno tiene cáncer de tiroides, tiene que estar pendiente de que puede irse entonces al hueso. Si tenemos cáncer de mama, es importante saber que se puede ir al hueso, y si tenemos cáncer de próstata, es importante que se puede ir al hueso. O sea que por eso es que es importante siempre, ¿verdad?, tener diagnósticos tempranos, y más si en la familia ha habido estos cánceres, tenemos entonces que avanzar en esos diagnósticos, porque todo a tiempo tiene una mejor, ¿verdad?, prognosis, y vamos a tener mejor, y así evitamos entonces que llegue al hueso. Definitivo. Lo que pasa es que el 18% de los casos que nosotros vemos los diagnostica un ortopeda, porque muchos de esos cánceres no dan síntomas. Así que, o no dan síntomas claros en el cual usted dice, estoy notando algo raro, ¿ok? Específicamente cánceres de riñón, específicamente cánceres urogenitales o geniturales o gastrointestinales. Ese tipo de cáncer muchas veces no hay síntomas en el cual usted puede ver, y cuando presentan es porque llega el paciente, tengo dolor en una cadera, tengo dolor en un hombro, tengo dolor en una rodilla, en un hueso, le hacen una placa y identificamos una lesión. O sea, como yo diría que el 18% de los casos es más o menos, doctor. es bastante, y es porque el paciente presenta con un dolor, claro, en las articulaciones, en un lugar donde dicen, pues eso tiene que ser una artritis, eso tiene que ser algo así, pues le vamos a hacer una placa y identificamos que tiene una lesión o una masa en un lugar que no se supone que esté. ¿Qué riesgos, aparte quizás de tener, ¿verdad?, estos cánceres que pueden correrse al hueso, pueden ser factores de riesgo para tener cáncer en nuestra constitución ósea? Mano, eso es una buena pregunta. Honestamente, no riesgos que usted pueda tener o cosas que usted pueda evitar para que no pase esto es bien difícil de decirle. Y la razón es que estos tipos de cánceres son todos aberraciones al DNA. Obviamente hay casos que son genéticos que no podemos vegar, pero muchas son formas en el cual esas células logran evadir nuestro sistema inmunológico para crecer. Y el problema que tenemos con el cáncer es que nuestro sistema no ataca esas células porque las identifica como que porque son mías. Y sí, que son creadas por mi propio cuerpo. Y como no las ataca, tan pronto evade ese sistema inmunológico, entonces empiezan a crecer descontroladamente. Y ese es el problema. Así que no hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. La gente puede decir, el ambiente, la alimentación, eso puede ser verdad, pero también tenemos que pensar que nuestro promedio en edad también es mayor. Así que mientras más tiempo usted está vivo, ¿verdad?, pues hay más probabilidad de que alguna célula pueda evadir ese sistema inmunológico, porque pues si usted está produciendo células cientos de millones de miles de veces en una vida entera,
¿Cuál es la posibilidad de que una se escape? Pues aumenta mucho más porque es tantas veces que se multiplica. Aumentamos infinidad de veces, cada vez que nosotros Sí. vamos produciendo, siguen reproduciéndose entonces las cancerosas. Hay síntomas para este cáncer de hueso. Usted mencionó que la gente llega con un dolorcito en alguna de las áreas de articulación. Usualmente son las articulaciones, dolor en la muñeca, codo, hombros, rodilla, cadera. La mayoría de las veces va a ser lugares cerca al cuerpo, al torso y al abdomen. So, no es que no existan en las manos, pueden llegar a las manos, pueden llegar a las muñecas, pero es más común que sea hombros y caderas, porque son las áreas que, en general, si usted tiene un tipo de cáncer en alguna parte de su tórax o en su abdomen, la sangre cuando se bombea va a llegar más cerca ¿verdad? Esos huesos proximales al tórax y al abdomen. Mientras más lejos, pues menos posibilidades que lleguen. Sí hay tipos de cánceres que lo hacen. El pulmón es uno de ellos y cáncer de riñón es otro que podría aparecer, lo que llamamos metástasis acral, que es que aparecen en las manos o distal, ¿verdad? Lejos de nuestro tronco. O sea que sí puede aparecer. ¿Síntomas es mayormente dolor en esas áreas? La mayoría de las veces los pacientes presentan con dolor en esa área. Y por eso es que se puede confundir con otras condiciones, porque pues sabemos, ¿verdad?, que las condiciones, hay más de 100 tipos de artritis, y las artritis, usualmente su síntoma principal es dolor. Exactamente. O sea, que una persona puede estar yendo a otros médicos por tiempo, y cuando llega donde usted, Definitivamente. Eso puede pasar y es lamentable que pase porque muchas veces ya llegan y estás en un estadio más ¿verdad? Es más grande porque cuando llamamos estadio 4, cuando ese metástasis, cuando ya es ese cáncer metastatizó a otro lugar. Y cuando un ortopeda lo identifica, a menos que no sea un cáncer primario de hueso, ¿verdad? Que puede presentar con dolor. Y si es un cáncer primario de hueso y no tiene metástasis, pues otra cosa. Pero cuando es paciente de metástasis a hueso, pues obviamente conlleva un tratamiento médico y muchas veces quirúrgico también. exacto. Cuando hacemos el diagnóstico, en muchos de los casos, cuando vamos, ¿verdad?, a trabajar, se extrae tejido y se manda, se hace una biopsia y se manda el tejido a patología a ver cuando hay sospechas. En el caso del diagnóstico, ¿ustedes también hacen lo mismo? ¿Raspan un poco? ¿Hay algo que se pueda mandar a patología? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo determinamos? Es cáncer. Definitivamente, sí. Siempre, obviamente... Yo le digo raspar porque yo sé que el hueso es duro. Sí, nosotros tenemos nuestras sospechas viendo una placa, pero no podemos darle nombre y apellido a eso. Así que la única forma que tenemos para darle ese nombre y apellido, ese 100% seguro, es hacer una biopsia. Nosotros hacemos biopsias, lo puede hacer un radiólogo intervencional con lo que llamamos una aguja de un core needle, ¿verdad? Que hacemos un rotito en el hueso y sacamos tejido. O lo podemos hacer nosotros también. La mayoría de los pacientes la mayoría de los pacientes debería hacerlo el ortopeda que va a hacer la cirugía luego, Claro. ¿verdad? El oncólogo, porque tan pronto usted hace una incisión en la piel y va a biopsiar ese tumor que está en el hueso o en el tejido blando, esa área completa va a estar contaminada. Así que durante la cirugía después, nosotros tenemos que llevarnos ese cantito de tejido que utilizamos para hacer la biopsia, para asegurarnos que podamos sacarlo todo, porque nosotros lamentablemente no hemos evolucionado tan suficiente para tener una visión microscópica en la sala de operaciones. Eso es así. Así que- O sea que el tratamiento puede variar. Podemos ir desde quizás una quimio, si es algo pequeñito, que podemos atajarlo con la quimio, y si no, pues con cirugía. Definitivamente sí. Si es un cáncer primario de hueso, siempre va a haber cirugías envueltas. No hay de otra. ¿Okay? La quimioterapia no va a solucionar el problema, siempre va a haber una cirugía envuelta. Si es un paciente de metástasis y la lesión no tiene dolor o no causa un dolor, simplemente la encontraron porque la encontraron incidentalmente, esa lesión se puede tratar con radiación y quimioterapia. No hay que operarla. ¿Okay? Y obviamente también depende del tipo de cáncer que tenga el paciente. Múltiple mieloma, ese tipo de malignidad, se puede tratar la mayoría de las veces sin tener que hacer una cirugía. Muchas veces quimioterapia y radioterapia van a funcionar súper bien. Y depende también del paciente. Si el paciente tiene dolor del hueso, eso ya ese hueso le está diciendo al paciente: yo no puedo tolerar las fuerzas mecánicas que tú me estás llevando. Así que esos pacientes deberían de ver al ortopeda, porque muchas de las veces hay que estabilizarlo profilácticamente, porque un paciente que tiene una fractura patológica, ¿verdad? Que eso es una fractura que se rompió porque el hueso está débil por una masa que tiene, por un crecimiento de un cáncer, el prognosis de ese paciente baja.
significativamente se ve afectado si tiene una fractura patológica. De todas maneras, la cirugía sí puede eliminar ese tumor o esa área cancerosa y darle vida a ese paciente. Definitivo, si es un cáncer primario de hueso, utilizamos cirugías y unos implantes en el cual vamos a sacar ese tumor completo. En los pacientes de metástasis, a menos que sea un cáncer renal, el que tratamos de tratar sacándolo entero, la mayoría de los otros cánceres vamos a hacer casos para profilácticamente estabilizarlo o ayudar a ese paciente a mejorar su función, pero no vamos a cambiar su prognosis. Yo le agradezco muchísimo al doctor Roberto Colón Miranda toda la valiosa información que nos trajo en la mañana de hoy. Recuerde que tiene oficina en el 787-772-1007 o el 772-1008. Si no pudo anotarlo, en nuestra página de Vivir con Salud puede accederla y encontrará el número telefónico. Gracias, doctor, por estar de vuelta. Gracias por todo ese conocimiento que tiene y gracias porque le va a dar fe, esperanza a esos pacientes, a muchos de ellos con cáncer y otros que necesitan esa cirugía reconstructiva. Gracias a ti, a Luz Nereida, por darme la oportunidad. Gracias al público por escucharme. Y nada, vamos para adelante. A las eso es lo que órdenes, vamos. claro que sí. Claro. A dar salud por ahí para abajo. Con ello me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.